La resurrección espiritual es el evento que debe marcar la pauta en tu vida y en la vida de todas las personas. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Sí es cierto? ¿Estás de acuerdo? Resucitar espiritualmente, volver a nacer espiritualmente, es lo que marca la pauta. Y entonces lo demás, lo de después, es el resultado. Entonces por eso no nos preocupa si no oras, no das gracias, no te congregas, no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que no hayas vuelto a nacer. Ay, ahí sí traemos una bronca. ¿Sí estás de acuerdo? Eso sí sería grave. ¿Sí o no? ¿Sí estás? ¿Sí? Entonces los que hemos resucitado espiritualmente con Cristo, tenemos esta realidad espiritual en común, que es lo que dice Romanos 10, te recomiendo que lo busques, no vamos a ver ahorita los versículos. Romanos 10 dice claramente, pero si Cristo está en vosotros, y si Cristo no está en vosotros. Gálatas 2:20, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿De qué está hablando Pablo? Pues de que Cristo vivía en él. De eso estamos hablando. Cuando Cristo vive en ti, entonces estamos hablando de lo que se trata. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La pregunta que hay que responder es si Cristo vive y habita en nuestros corazones. No, ¿por qué no viniste a la reunión? O ¿por qué no das? O ¿por qué no oras? O ¿por qué no das gracias? Porque no, esas no son las preguntas que hay que contestar. ¿Sí o no? De hecho, es una de las causas por las que nos reunimos. Porque los que hemos vuelto a nacer queremos poner nuestro enfoque en las cosas de Dios. Entonces por eso nos reunimos, para adorar a Dios juntos, para cantarle al Señor, para darle gracias al Señor. ¿Sí estamos? ¿Sí? La reunión empieza con un tiempo de agradecimientos, porque queremos hacer eso conducentemente con nuestra condición espiritual de resucitados. Queremos oír la predicación, queremos oír la palabra, porque la Biblia dice que la exposición de la Biblia, de las escrituras, de la palabra de Dios, alumbra. Y por eso nos reunimos, porque queremos enfocarnos en las cosas de Dios, pero no nada más los domingos. Por eso nos reunimos también los martes y los miércoles y los lunes y los jueves y los viernes. Cada vez que hay alguna actividad es para eso. ¿Sí estamos? Es porque queremos poner nuestro enfoque en las cosas de Dios. Queremos aprender las cosas de Dios. Queremos estar expuestos a los principios de Dios. Eso es lo que queremos, es lo que anhelamos. Pero incluso, déjame decírtelo, esto debe ser 24/7. Buscar las cosas de Dios. Porque hemos resucitado espiritualmente. ¿Sí o no? ¿Hemos resucitado espiritualmente? Pues entonces 24/7, buscar las cosas de Dios, poner nuestro enfoque en las cosas de Dios, no en las de la tierra. En las de la tierra podríamos gastarnos la vida completita. Hay una cantidad de cosas en las que poner la atención y el enfoque en la tierra, las que quieras, el listado es interminable. Pero lo que Dios quiere es que si hemos resucitado, nos enfoquemos en sus cosas. ¿Sí o no? Entonces, vamos a hacer un repaso general. A ver quiénes de ustedes reconocen algunos de estos principios. Repaso general de las últimas 7, 8 domingos y predicaciones. A ver, ustedes me dicen. Hablamos de no invertir los valores de Dios. No llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo. ¿Quién se acuerda? De no cambiar la verdad por la mentira ni la mentira por la verdad. ¿Se acuerdan? También hablamos de no tener ideas equivocadas acerca de Dios. Mucha gente tiene ideas torcidas acerca de Dios. ¿Sí se acuerdan? Hay cosas que Dios aborrece. ¿Sí se acuerdan de eso? Y cosas que Dios ama. Y ahí se fueron 2 domingos. 7 cosas que Dios aborrece y 7 cosas que Dios ama. Espero que las recuerdes. Bueno, los que quedan dormiditos, bueno, esos están exentos. Pero los demás, ¿sí estás? Hablábamos de eso, ¿no? También hablamos de no tener una vida espiritual hecha a mi medida, como Jeroboam, ¿se acuerdan? Yo defino cómo es mi cristianismo. Para mí, mi cristianismo dice que yo le hago como yo quiera, porque yo decido y porque a mí me da la gana hacerlo como yo quiera. ¿Sí se acuerdan de eso?
Fue un domingo también que hablamos exactamente de eso. No tener un cristianismo y una vida espiritual a mi medida. Yo me armo mi combo, ¿no? Y yo decido lo que se me dé la gana decidir, y eso no es así. La Biblia nos dice bien claramente cómo debe ser nuestra vida espiritual, cómo debemos manejar nuestro dinero, cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos tratar a nuestros cónyuges. ¿Sí o no? ¿Qué debemos hacer? ¿Con quién me debo juntar? ¿Con quién no me debo juntar? ¿Cómo me debo conducir? Etcétera, etcétera, ¿no? También hablábamos de aprender a ver las cosas como las ve Dios. ¿Se acuerdan lo que dijimos de la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Es la novia de Cristo. La novia de Cristo. Imagínate hablar mal de la novia del Señor. Menudo problema en el que nos metemos cuando hablamos mal de la iglesia. Y la criticamos y la juzgamos y la condenamos y hablamos pestes de la iglesia. Espérame, con todas y sus imperfecciones es la novia de Jesucristo. Pablo dice, os he despojado como una virgen pura para Cristo. Te he comprometido en matrimonio, dice Pablo, con Cristo. Bíblicamente eso es estar despojado, estar comprometido. La iglesia ya tiene el anillo de compromiso. Y un día vamos a ir allá a las bodas del Cordero y va a haber una cena. Y muy buen vino, por cierto. No como el vino que a veces nos toca probar acá. ¿Sí o no? Entonces también hablamos de ver las escrituras como Dios las ve. Dice, miraré a aquel que tiembla a mi palabra. Y entonces de pronto hay cristianos que lo que dice la Biblia les vale. Oye, pero ahí dice, tengo mejores ideas. Oye, pero es que perdona. Tú no sabes lo que es estar casada con esta o con este, ¿no? Que es tener una suegra como la que tengo, o un suegro como el que tengo, ¿no? Dios dice, pues perdona. ¿Sí estás de acuerdo? Y entonces tiemblo en su palabra. Y si Dios dice perdona, perdono. No me atrevo yo a contradecir a Dios en alguna de las cosas que Dios dice claramente. ¿Sí estás? Hablamos de eso también. Y hablábamos también de dejar que las escrituras transformen nuestra vida. Porque la Biblia nos dice exactamente qué hacer. ¿Se acuerdan que hablamos también en un domingo qué hacer cuando uno está enfermo? Orar. ¿De dónde lo sacas? ¿Cómo se te ocurre? ¿Te patina algo? ¿Qué pasó? No, pero la Biblia dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración. Haga oración. No, ya sé, la corriente moderna de muchas iglesias dice que los cristianos verdaderos no se enferman. Con la pena. Es una ignorancia de las escrituras impresionante, ¿no? Pablo dice claramente, a Tíquico lo dejé allá enfermo y a Timoteo le dice, ya no tomes agua por tus frecuentes enfermedades. Y él mismo dice, oye, a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. ¿Sí lo han leído? Espero. ¿Qué hacer cuando uno está alegre? Cantar alabanzas al Señor, cantarle al Señor si estás contento. ¿Qué hacer cuando uno está afligido? Orar otra vez, ¿verdad? Orar unos por otros, dice. Ahí está, sí se acuerdan. Fíjate, Iván, sí se acuerdan, hermano. Vimos también la importancia del contentamiento versus el conformismo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Estar contentos. Y el corazón alegre te sana de tus enfermedades, constituye buen remedio y te hermosea el rostro. Y hablamos de cómo debe ser la cara y el rostro de un cristiano, de un vuelto a nacer, de un corazón alegre. ¿Y por qué estamos alegres? Pues porque somos salvos, porque nos vamos a ir al cielo, porque tenemos vida eterna, que Dios nos ha perdonado, porque Dios ha lavado nuestros pecados. ¿No? ¿No estás contento por eso? Si eso no ilumina tu cara y te pone una sonrisa así grandotota, no sé qué puede iluminar tu rostro, ¿verdad? Vaya, un gloria a Dios allá atrás. También aprendimos la semana pasada a no dejarnos ir. Iba a traer uno de esos videitos donde sale una gordita en un tobogán. ¿Sí se acuerdan de eso que hablábamos la semana pasada? ¿Sí estaban aquí? Ya fue hace 8 días, no me digan que no se acuerdan. De no dejarte llevar por tus deseos, por tus impulsos, por tus emociones, ¿no? De ponerle riendas, ¿se acuerdan? Ponerle rienda. Hay quien da rienda suelta a toda su ira y a todas sus emociones y a sus preocupaciones y a su depresión y a sus tristezas. Se dejan ir como en tobogán.
¿Y qué dice el Señor? Ponle rienda. Se llama dominio propio, se llama presencia de Cristo en tu vida, que te frena antes de que hagas la cosa. ¿Sí estamos? Todo eso hemos visto en estas últimas semanas. Pero hoy queremos repasar otra emoción que nos embarga, que nos invade, que nos puede llegar y llenar nuestra vida. ¿Qué puede pasar cuando perdemos a un ser querido, por ejemplo? Le estoy dando tips. O cuando nos maltratan. Porque a veces somos maltratados. Incluso por la gente más cercana a nosotros. Por quienes no deberíamos ser maltratados. A veces somos maltratados. Y eso provoca esta emoción de la que te quiero hablar hoy. Cuando no nos comprenden. ¿Te ha pasado que dices algo y no te entendió? Tu hermano en Cristo, o tu esposa, tu esposo, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu jefe en el trabajo, tu compañero. Cuando no somos comprendidos, nos puede disparar esta emoción. O cuando nos damos cuenta que la gente cercana a nosotros no quiere cambiar. Se provoca esta emoción también. Cuando vemos claramente que la gente cercana a mí necesita cambiar algo en su vida y no quiere. Y entonces seguimos sufriendo porque no quiere cambiar. Ya váyanme diciendo de qué estoy hablando. Cuando no nos aceptan con nuestros defectos o con nuestras virtudes, porque hay gente muy virtuosa que también es rechazada por sus virtudes. ¿Sí o no? Hay gente que es muy rápida para pensar y es una virtud, o hay gente que se sabe muy bien las escrituras y siempre tiene un versículo y luego tú siempre con tus bibliazos. Espérame, es una virtud poder acordarte de lo que dice la Biblia y poderlo aplicar a cada circunstancia de la vida. ¡Qué maravilla! Por ejemplo, ¿no? O alguien muy bueno para las matemáticas. Les pasa mucho a los niños chiquitos. Los rechazan en las escuelas. Cuando son muy inteligentes, tienen un IQ muy alto, son rechazados. Muy rechazados. Y se siente muy feo y provoca esta emoción también en ellos. O cuando no obtenemos los logros que queremos obtener. ¿Alguien se anima a decirme de qué estoy hablando? ¿Decepción? ¿Cerca? ¿Cuál? ¿Frustración? ¿Cerca? No es exacta, pero muy cerca. Decepción, frustración, van de la mano con esto. Impotencia va de la mano con esto, exacto. Desesperanza va de la mano con esto. A ver, échenle. Vamos, sí se puede. Enojo no es. No, pero podría ir de la mano también. Pero está más orientado el enojo a la frustración, a la desesperación. Ah, pues mira, caravaneando con sombrero ajeno el hermano. Tristeza. Cuando no obtenemos lo que queremos lograr, nos entristecemos. Cuando nos estancamos, cuando no avanzamos, nos da tristeza. Nos puede llegar a dar tristeza. Y por un sinfín de cosas más. Por una situación económica precaria. Hay gente muy triste en la vida porque no tiene lo básico. Tristeza, tristeza. Nuestro mundo muy modernamente lo llama depresión. Ese es un concepto bastante claro para todos, pero no está en la Biblia. La depresión. La Biblia, Dios lo llama tristeza. Y eso es la depresión. Es una profunda tristeza. ¿Sí estamos? Vamos a ver algunas escrituras. ¿Listos? Rápido, ya como para ir poniéndole los flaps para bajar el avión y aterrizar. ¿Sí, listos? ¿Listos con tu Biblia? O si no, acá al frente. Salmo 31:9, porfis, mi Dani. La primera cosa que tenemos que entender de la tristeza es que afecta a todas las áreas de nuestra vida. Afecta a todas las áreas de nuestra vida. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Y ve la conexión entre la angustia y la tristeza. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo.
La tristeza le pega a todo tu ser, a espíritu, alma y cuerpo. No hay área de tu vida que se quede exenta de que la tristeza te pegue. Se te ve en la cara, en el semblante. Modifica tus hormonas. Te cambia hormonalmente la tristeza. Es de un espectro amplio la tristeza. Otra, Lucas 22:45. Una persona muy, muy triste puede querer dormir todo el día. De hecho, hay historias de personas que cuando están deprimidas se la pasan dormidas, ¿sí? O se duermen todo el tiempo. No, ay, ¿por qué me dormiré todo el tiempo? Apenas tengo 5 segundos y me quedo dormido. Qué interesante. Tal vez tengas un poco de depresión o de tristeza, bíblicamente hablando, en tu corazón. Y no lo has ubicado y no lo has manejado. ¿Ve lo que dice aquí? Lucas 22:45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, Jesús está en Getsemaní, ¿se acuerdan? Está orando, poquito antes de ir a la cruz, y los dejó ahí, les dijo, aquí esperen tantito, pónganse a orar, aquí les encargo, voy a orar allá. Y cuando regresó, los halló durmiendo. ¿Qué estaban haciendo? Yomillitos. Ya me los imagino ahí, bien dormidos, cuajados. Y viene el Señor y están dormidos. ¿Pero por qué se durmieron? ¿Qué dice ahí? Wow, esto nos da luz. ¿Quién es la tristeza? Es un somnífero. Nos pone a dormir la tristeza. Qué fuerte, ¿no? Otra, 2 Corintios 2:7. Esta es la tercera. Nos puede consumir, de hecho. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Se con aquel hermano transgresor que le cayó la reprensión y todo el mundo se lo echó encima en la iglesia. ¿Sí han leído la Biblia ustedes? ¿Sí saben de quién estoy hablando? Porque no hagan cara de juat, ¿eh? ¿Sí se acuerdan de aquel caso de aquel que tenía la mujer de su padre? Y entonces le cae la reprensión, el Pablo lo entrega a Satanás, van y se lo dicen, el cuate reacciona, se arrepiente y viene y está muy quebrantado. Y entonces Pablo en la segunda carta les dice, oigan, ya bájenle, perdónenlo y consuélenlo, no sean gachos. ¿Sí o no? Yo espero que sí lean la Biblia. ¿Qué dice? Al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. La demasiada tristeza existe, mis amados. Es posible tener demasiada tristeza, pero el problema es que la demasiada tristeza te consume, te va a quitar todo, te va a consumir. ¿No has tratado con personas que las ves y te das cuenta cómo están ya medio consumidas? Por su infortunio, por su tristeza y por cómo les va y por cómo están. ¿Sí? ¿Conoces a alguien así? Terrible, ¿no? Terrible. La tristeza es capaz de consumirnos cuando es demasiada. Y ojo aquí, para los que les gusta estudiar las escrituras, creo que aquí a algunos les gusta estudiar las escrituras de este lado, no sé allá. Ojo con el perdón y el consuelo. La función que tiene el perdón y el consuelo en una persona en cuanto al tema de su profunda tristeza. El perdón y el consuelo son dos herramientas, dos instrumentos importantísimos. A veces perdonarnos a nosotros mismos. A veces. Y dejarnos consolar por Dios. Dice la Biblia que Dios es Dios de toda consolación. Dios consuela nuestros corazones. Y cuando una persona está triste no necesita un sermón, ni un regaño. Necesita perdón y consuelo. Apúntalo, grábatelo, memorízalo para que cuando estés con alguien triste que está llorando, no lo regañes. No le pongas peor el cuadro. No es necesario. Constantemente veo que pasa eso en el matrimonio, ¿no?
La esposa se pone a llorar y el esposo, en lugar de abrazarla y chiquearla y darle besos y apapacharla y consolarla, la pone como lazo de... ¿Pero cómo? ¿Qué falta de luz es esa? Cuando alguien llora hay que abrazarlo, aunque esté mal, aunque esté mal. Está mal en su postura, está mal en su asunto, sí, pero ahorita lo que necesita es consuelo, abrázala o abrázalo. Filipenses 2:27. ¿Sabes que la tristeza se puede sumar a otras tristezas? Puedes tener varias, no nada más una, sino muchas. Me dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Dice, ¿para qué? Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y a veces pasa eso en la vida de las personas, no sé si lo has visto, que de pronto ves que se le suma, ¿no? Dices, híjole, no, si no le llueve, le llovizna, decimos, ¿no? Y es una, y luego otra, y luego otra, y luego dices, ya, aguanta, ¿sí o no? Porque se puede tener tristeza sobre tristeza. Qué fuerte. Pero también la tristeza puede disminuir. Lee el versículo que sigue. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. O sea que hay cosas que pasan en la vida de los demás o en nuestra propia vida que nos reduce la tristeza, que nos generan gozo. ¿Sí o no? ¿Sí, amén? Ok, dos más para terminar. Eclesiastés 7:3. Y ese lo tienes en tu boletín también. Mejor es el pesar que la risa. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la tristeza? Puede ser útil la tristeza, fíjate. Puede enmendarte el corazón. Entonces, si la regaste, el otro día oía a un hermano que decía que estaba muy triste porque estaba batallando con un mal hábito, ¿no? Y que es que otra vez y otra vez, y me pone muy triste. ¿A qué bueno que te ponga triste? Ay, pastor, usted no ande recomendando esas cosas. Claro que sí. Ponte más triste. Si estás regándola una y otra vez y otra vez y otra vez, ponte a chillar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque con la tristeza puede llegar al punto en que se te corrija tu corazón, se te enmiende. Ahí dice, ¿no? ¿Qué le va a hacer al corazón la tristeza? Con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Fíjate la definición de enmendar. A ustedes que les gustan las definiciones. Corregir o arreglar los errores o defectos de una cosa o de una persona. Eso es enmendar. No es remendar. No es remendar, es corregir. Es corregir. Si la estás regando en algo, se trata de que corrijas. De que ya no lo hagas así, de que ya no contestes así, de que ya no pienses así, que no digas lo que dices, que cambies, que corrijas el rumbo, que enmiendes tu corazón y cambies. De eso se trata. Una última, una séptima. La solución para la tristeza es la esperanza. Y aquí hay un principio oculto en estos versículos que también tienes en tu boletín, en la portada. Está mero enfrente. 1 Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya están con el Señor. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como ¿quiénes? Como los otros. Subraya, los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que no han resucitado, los que no han vuelto a nacer, los que todavía no se convierten, los que no han sido regenerados. Esos son los otros. Nosotros tenemos la posibilidad de un enfoque diferente. Dice, no te entristezcas por los que ya se fueron como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza, ¿o no? Y luego ya se arranca y dice lo que dicen los versículos siguientes, luego lo lees en tu casa. Pero el principio espiritual que está aquí encerradito es que la esperanza es el antídoto contra la tristeza. ¿Quieres no entristecerte por las cosas? Entonces, desarrolla la esperanza en tu vida. Ya hablaremos más después de eso. Pero la esperanza mata la tristeza. Piénsalo, medítalo.
mascúllalo, rumíalo. ¿Sale? La esperanza mata la tristeza. Entonces concluyo, en conclusión. Juan 16, 20 al 22. Si hasta este punto no has puesto atención, quédate conmigo en estos 2 versículos y ya la hicimos. ¿Sí? Juan 16, 20 al 22. Tú me dices. Dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. ¿Quiénes? Nosotros, ¿verdad? Lloraremos y lamentaremos y el mundo se alegrará. Qué feo que el mundo se alegre con nuestra tristeza y nuestro lamento, ¿verdad? Pero aunque vosotros estéis tristéis, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Se convertirá en gozo. Versículo 22, bríncate. Ahorita nos regresamos al 21. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie os quitará vuestro gozo. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, y ahorita vemos el 21 que me brinqué, pero lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es la tristeza que tienes y que puedes tener ahora, que puede ser una tristeza real, profunda, Él la puede convertir en gozo. ¿Cuándo? Cuando lo veamos, cuando lo volvamos a ver, cuando nos encontremos con Él. Incluso de manera parcial, si tú estás en medio de una crisis, de una situación difícil y ves al Señor en medio de eso, te cambia la tristeza, porque te das cuenta que el Señor está ahí y que tiene control, y entonces te calmas, porque dices, ok, qué feo está esto, pero el Señor tiene control, porque al Señor no se le va nada, porque Él no está en junta, ni está ocupado, ni está dormido, ni está de vacaciones. Oye, Señor, ¿qué no te diste cuenta aquí de la estación? Espérame, estoy en junta con los arcángeles. Ahorita no me molesta. Nadie, a ver, ángeles, no dejen entrar ningún mensaje. Apaguen el WhatsApp, estoy en junta. Y yo aquí batallando con alguna situación, ¿verdad? No hay tal cosa. Dice que no se dormirá el que te guarda. ¿Qué hace Dios cuando tú duermes? ¿Se duerme también? Negativo. Cuando tú logras ver que el Señor Jesucristo está controlando sobrenaturalmente y soberanamente e inexplicablemente tu vida y tu circunstancia, es cuando te calmas, es cuando dices, ok, está en tus manos. Me rebasa, no puedo con esto, está en tus manos. Y ahí se calma la tristeza, ahí se apaga la tristeza. Por eso dice, no te entristezcas como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros sí la tenemos. ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí tenemos esperanza. Y entonces el Señor Jesucristo, que es un experto para decirnos qué quiere decir la naturaleza y qué quiere decir la creación, y de qué es tipo el sol y de qué es tipo la luna y de qué es tipo los árboles y de qué es tipo el mar y de qué es tipo... ¿Sí? ¿Sí estás en eso? Ahorita nos va a decir en el versículo del medio que hay un evento en la vida de lo humano que está hecho ahí para enseñarnos este principio. Vamos a leerlo. Vamos al 21. ¿Sí estás? ¿Qué dice? La mujer cuando da luz. A ver, aquí alguna mujer que haya dado luz. Pues casi todas. Y aquí ya va por el tercero, ¿verdad? Y Eli también, y acá. Y mira, ahí está el resultado, ¿no? Cuando da luz tiene dolor. ¿Qué le pasa? Le duele. Tiene dolor porque ha llegado su hora. Ha llegado el momento del parto y entonces gritan horrible, ¿no? La mujer cuando da luz tiene dolor. Y además es uno de los resultados y de las consecuencias de la caída. ¿Se acuerdan? En Génesis Dios le dijo a la mujer que así iba a ser porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Ya no se acuerda de la angustia. ¿Por qué? Por el gozo de que haya nacido su bebé. ¿Sí o no, mamás? ¿Sí o no, mamás? Es maravilloso la alegría que siente uno cuando ya nació el escuincle y está ya, y ahora el que está chillando es el escuincle, ¿no? Pero luego el que va a chillar los próximos 6 meses es el papá del escuincle, ¿no? Más, ¿verdad? Perdón.
Me vi corto, más tiempo, varios años. Los hijos nos hacen llorar a los padres, pero ¿cómo los amamos? Son el tesoro más grande de nuestra vida, ¿sí o no? Esos son nuestros hijos. Pero antes de esos tesoros maravillosos, Dios me dio un tesoro más grande que está allá atrás sentada, que es mi amada. Ese es de donde nacieron los tesoritos, ¿sí o no? Qué alegría y qué gozo. Aunque pasa uno por momentos horribles, difíciles, como un parto, pero ya que ha pasado el parto, y uno está lleno de gozo y de gratitud porque ya pasó. Ese es el principio. El momento es fuerte, es horrible, es doloroso, sí, es crisis, sí, duele, sí, entristece, sí, se pone feo, hay angustia, sí, pero luego hay gozo. Y este evento del versículo 21 está en medio del 20 y del 22, ¿cierto? Sí, ¿verdad? El 21 va en medio del 20 y del 22. Se fijan el nivel en el que hay. Hoy ando fino, ¿eh? ¿Y de qué está hablando? ¿De qué está hablando el 20 y el 22? ¿De la angustia? De la tristeza. Entonces eso nada más nos debe servir para entender cómo es que la tristeza va a pasar y que el Señor puede cambiarla en gozo. Lo que hoy nos entristece, mañana ya no nos va a entristecer, porque el Señor lo transforma. ¿En qué grupo estás? ¿Estás en los resucitados? Tus tristezas el Señor las quiere convertir en gozo. ¿Es malo ser triste? ¿Estar triste? No. ¿Es pecado ponerse triste? Los que dicen eso, pobrecitos, ignoran las escrituras. Si estás triste, llora. Yo cuando me reúno para consejo con algún hermano o hermana que quiere llorar y me dice, es que no quiero llorar, le digo, espérate, llora, llora, suéltalo, sácalo, aquí me espero, échale, llora, llora, porque el llanto ayuda. Nosotros lloraremos, pero nuestro llanto será convertido en gozo y en maneras suprema cuando lo veamos a Él. Ahí cuando lo veamos a Él, todo va a haber pasado, todo va a haber quedado atrás. Los peores momentos de la vida que hayamos pasado van a quedar atrás, como el dolor del parto, y nada más nos va a quedar el gozo de estar con el Señor por la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por las escrituras, por tu palabra, por tu presencia en nuestra vida, Señor. Sin ti no tendríamos nada, Señor, pero contigo tenemos todo, porque hemos resucitado contigo, Señor, porque nos has dado esta nueva vida, una vida nueva en la que ha habido un cambio maravilloso, Señor, un cambio que tú has hecho en nuestra vida, un borrón y cuenta nueva increíble. Gracias, Señor. No lo merecemos, pero ¿cómo lo agradecemos, Señor? Gracias por haber hecho todo lo que has hecho por nosotros y para nosotros y en nosotros. Y a lo mejor, Señor, algunos de nosotros vamos a enfrentar momentos de tristeza o los estamos atravesando, y hay depresión y hay tristeza profunda, Señor. Te pedimos que nos la cambies por ese gozo increíble, maravilloso que solo puede proceder de ti, de esta esperanza que tenemos de que tú arreglas todo, Señor, de que tú eres poderoso para corregir, para bendecir, para restaurar, para arreglar todas las cosas. Y yo te quiero pedir, Señor, de una manera especial, que si hubiera alguien aquí entre nosotros que no ha resucitado todavía, que nunca ha tenido un encuentro personal contigo, que no ha nacido de nuevo, Señor, que le toques, que le convenzas, que esta persona, hombre o mujer, te pueda abrir su corazón, Señor, y pueda experimentar este evento maravilloso del que hablamos.
esta resurrección, este cambio, esta transformación que viene a partir de que tú entras en nuestra vida. Así que te invito a ti ahí en tu lugar, que si tú tienes dudas de que Cristo vive en ti, ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón, dile: Señor Jesucristo, ven a mí, entra en mi vida, perdóname. Perdóname, Señor. Te doy mi vida, te doy mi corazón, entra en mí. Gracias, Señor, de nuevo por todo. Te adoramos, te exaltamos, te agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, mis amados. A ustedes que nos siguen de aquel lado de la pantalla, una vez más, que Dios les bendiga. Un abrazo muy cariñoso. Nos vemos la próxima semana.